Muy buenas noches. Seguimos caminando con Jesús a través del libro de Juan y estoy contento de estar con ustedes una vez más hablando de mi Montemorelos querido. De hecho, tiene un corrido, Montemorelos. No me lo sé muy bien, pero es Montemorelos, donde está el monumento, donde está la nariz de Moody. Muchas experiencias muy bonitas vividas en ese lugar. Y me gusta compartir pequeñas historias de lo que yo viví en ese lugar tan hermoso para mí al crecer. Uno de los momentos más impactantes que sucedió en Montemorelos en mi vida fue cuando estaba un poco chico, cuando el templo antiguo, donde está ahora la sala de conciertos del conservatorio y de la escuela de música, cuando utilizamos ese recinto para un funeral. Tenía una prima que venía de vuelta a la universidad con su esposo, venían en un carro. Venían por la Sierra de Galeana, a unas 5 o 6 horas ahí de Montemorelos en aquellos entonces, y tuvieron un accidente. Un camión de esos grandes, como le dicen los Tortons, no sé por qué le dicen eso, pero esos camiones grandes chocó contra este carro donde venía mi prima, y mi prima falleció al instante. Y me acuerdo muy bien ese momento porque fue uno de los momentos más impactantes de mi vida en Montemorelos en ese momento. Mi papá le tocó hacer el funeral, hablar. Tenía mis tías de México, de Sonora, de Sinaloa. Tenía mi familia allí presente y estábamos en las bancas y me acuerdo que estábamos impactados por el accidente que sucedió en la vida de mi prima. Y lo puedo recordar como si fuera ayer, porque me acuerdo cuánto lloramos, cuánto pensamos la injusticia de esta situación. Y me acuerdo mucho porque mi papá fue ahí donde empecé a entender un poquito más sobre la resurrección y la vida en Cristo Jesús. De hecho, eso no puede impactarnos mucho a menos de que alguien cercano o alguien conocido le suceda una desgracia como esa. Y entonces los versículos de la Biblia empiezan a tomar otro significado. De hecho, me acuerdo haber llorado mucho porque esa prima era muy querida por todos nosotros y en mis pocos años entendí que la muerte es el enemigo que causa mucho dolor y estragos en este mundo. De hecho, si algo hemos visto en este año y medio que hemos estado en cuarentena y en pandemia y todo esto y el otro, es que la vida es frágil. Familias, hermanos en la fe, amigos, conocidos, han sido afectados por esta pandemia, por este virus del mal. Nuestra forma de vivir, de interactuar ha cambiado. De hecho, ya es muy distinto cómo interactuamos entre nosotros mismos. Les puedo decir que meses de estar encerrados, mis hijos, no les hizo muy bien ni a ellos ni a mí. Deseamos ver a amigos, porque verlos por Zoom es una cosa, pero verlos cara a cara es otra cosa. Pero el juntarnos y vernos tenía sus riesgos. ¿Cómo lo ibas a hacer por evitar el virus? Como con máscaras a la distancia social que teníamos, no reunirnos adentro, reunirnos afuera, pero era necesario. Este virus, esta pandemia ha causado un cambio increíble en cómo vemos la vida, cómo vemos la muerte. De hecho, podríamos decir que estamos con un temor constante, con la máscara. No vaya a ser que el delta, que el alfa, que el beta, que el mu, todas las variantes nos vayan a llegar. Y vivimos con un temor constante por eso, por si está un amigo dio positivo, yo estuve cerca, ¿será que me va a dar a mí? Y estamos con miedo y tenemos que hacer un examen y tenemos que confirmar de que estamos bien. Y aquellos que les da el COVID, estamos todos ansiosos porque esperemos que sea ligero y que no les pase más. Pero si estoy vacunado y los efectos y vivimos en un estado de ansiedad, de incertidumbre y con miedo.
porque hemos perdido amigos, hemos perdido familiares por este virus. Y es que la muerte es real. La muerte sucede constantemente a nuestro alrededor. Pero este virus, esta pandemia, ha traído el significado de la muerte a otro nivel. Lo vemos constantemente, los números subiendo, las personas a nuestro alrededor sufriendo. Y te puedo decir una cosa que debemos entender al caminar con Jesús, es que a pesar de que Él mejora todo lo que toca y en donde Él está, la realidad es que en este mundo no quita que puedan pasar cosas que no nos gusten y que nos afectan. Aunque Jesús está en tu vida, aunque tú crees en Jesús, aunque tú eres una persona de fe, tenlo por seguro que el enemigo va a hacer todo lo posible para dañarte, para dañar a tus seres queridos. Y eso pasa aun cuando estés caminando con Jesús. La diferencia es esta. La diferencia es esta historia en este momento. Es por eso que cuando estamos hablando de la muerte, empezamos a hablar sobre la historia de Lázaro en Juan capítulo 11. Porque Lázaro y sus hermanas tienen una relación estrecha con Jesús. Tienen una relación muy cercana con Jesús. De hecho, nos dice que Él ha descansado en sus casas, ha pasado tiempo con ellos. Son muy buenos amigos. Cuando Jesús necesitaba un retiro espiritual donde Él pudiera estar más tranquilo, Él iba a la casa de sus amigos y Marta se aseguraba que tuviera todo lo que necesitaba. Lázaro y María platicaban con Él y ponían atención. Por eso cuando vemos la historia en Juan capítulo 11 y vemos que son amigos cercanos y vemos cómo Lázaro se enferma y cómo Marta manda un mensaje diciendo Lázaro está enfermo. No podemos entender la reacción de Jesús, porque la Biblia nos dice que Jesús se quedó 2 días más, versículo 6, en el versículo 6, capítulo 11. En el versículo 5 nos dice, Jesús amaba a Marta y su hermana y a Lázaro. Nos dice claramente, tiene una relación muy estrecha. Y dice, y cuando escuchó que él estaba enfermo, él se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Muy bien. Vamos a repasar un poquito todo lo que hemos caminado hasta este momento. Nosotros sabemos que Jesús hace todo con intención. Si se acuerdan en un mensaje anterior, tú te acordarás que Él hace todo con un propósito. Caminó a través de Samaria para encontrarse con la samaritana. La Biblia dice, Él tenía que pasar a través de Samaria, tenía que pasar en medio de Samaria. No tenía, pero lo hizo. La Biblia dice que tenía. ¿Por qué? Porque quería encontrarse con esta mujer en el pozo, ahí en esa situación. Y cuando recibe el mensaje aquí y dice que Jesús los ama, dices, ok, si los ama, Él puede sanarlo, Él puede regresar y puede ir porque su amigo va a hacer algo, ¿verdad? Pero la Biblia me dice que Él se queda 2 días más. ¿Quién de ustedes, si les dijeran, tu hermano, tu hermana está en malas condiciones? Tu mamá, tu papá está en malas condiciones. ¿Quién de ustedes diría, ¿sabes qué? Voy a quedar unos 3, 4 días más porque no le va a pasar nada, ¿no? ¿Saben qué? Un buen amigo, un buen familiar normalmente diría, ¿sabes qué? Déjame buscar el boleto más rápido para llegar, camión, carro, tren, avión, lo que sea, pero yo necesito estar ahí para apoyar a la familia en estos momentos. La Biblia me dice que Jesús se queda 2 días extra. Pero tengo que poner esto en mi mente. Jesús hace todo con un propósito. Yo no sé dónde o qué situación te encuentras ahorita. Quizá algunos de tus familiares están enfermos. Quizá algunos están sufriendo por enfermedades como el virus del COVID. No lo sé. Y te aseguro, puedo estar seguro de que tú estás orando y clamando a Dios por sanidad, porque todo esté bien.
Estás clamando por las personas que amas. Y es como ver esta situación y Marta está clamando a Jesús para que venga y haga algo por la persona que ama. Y Jesús se queda 2 días más. No tiene sentido. La interacción con sus discípulos cuando están hablando de Lázaro nos demuestra que ellos quizá no entendieran por qué estaba haciendo esto. La hermana White en El deseo de todas las gentes nos menciona que los discípulos estaban desesperados con Jesús, no entendían por qué estaba haciendo eso, porque ellos decían, pues, ¿por qué no va? ¿Por qué no van? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué estamos aquí más tiempo? Y cuando reciben el mensaje, y especialmente cuando Jesús dice, nuestro amigo Lázaro descansa, pero voy para despertarlo. Los discípulos dicen, bueno, si él está descansando, si está dormido, pues vamos a ver si se puede poner mejor. Cuando uno se enferma y se pone a descansar, normalmente se pone mejor. Pero Jesús hablaba de su muerte y ellos estaban pensando que hablaba sobre el descanso. Pero entonces Jesús les dijo, Lázaro está muerto. Y fíjense cómo lo describe la Biblia, cómo lo describe Juan capítulo 11. Porque la interacción de los discípulos con Jesús parece que no estaban en sincronía, sincronizados. Parecía que no estaban en la misma sintonía. Y estaban ahí hablando sobre esto y Jesús les dice, Él está muerto. Ahora pónganse a pensar, porque Jesús añade a esto, y estoy no contento, bueno, aquí nos dice contento porque ustedes no estaban, que yo no estaba ahí, para que ustedes crean. Pero no tiene sentido. ¿Cómo puede Jesús estar bien si su amigo muere? Yo no podría estar bien si alguien muy cercano a mí muriera. De hecho, hace 3 años, ahí en la iglesia universitaria tuvimos el servicio fúnebre para mi suegra. Y recuerdo muy bien porque llegamos y es como irreal la circunstancia, la situación. No es algo que esperas, no es algo que piensas que puede pasar. Que alguien tan cercano a ti, que tú aprecias, que tú amas, esté allí, inerte. Yo no estaba bien, no estábamos bien en nuestra familia. Y muchas veces estamos confundidos por la reacción que pensamos que tiene Dios hacia estas circunstancias. Porque eso es exactamente lo que pasa con María y Marta cuando Jesús llega a su lugar. Y sale Marta corriendo. Marta lo primero que le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa misma oración en este momento? Estamos cansados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Estamos cansados de este mundo, de la muerte. Y estamos pensando y predicando, por favor, Señor, ya ven, estamos esperando tu segunda venida. ¿Por qué no vienes ya? Si tú hubieras venido, muchas de las personas que se han muerto no hubieran muerto. Muchos de nosotros clamamos con esas mismas palabras que Marta. Y decimos, Señor, si tú y yo hubieras regresado por segunda vez, no tendríamos que estar batallando con el pecado, con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor, con las lágrimas. Y saben, la respuesta de Jesús es un confort para mí. Porque así como Marta llegó a decirle, no sé si a reclamarle, pero a decirle,
Jesús le responde, yo sé que tu hermano será restaurado y resucitará otra vez. Y cuando Jesús habla en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús le dice algo que quiero decirte el día de hoy. Estos últimos meses hemos visto mucha muerte. Quizá algunos de ustedes han perdido familiares, amigos, personas muy cercanas. Y en muchas situaciones como esas podemos perder de vista a Jesús, podemos perder de vista nuestra fe, podemos perder de vista que Él está con nosotros. Y déjame decirte que estas palabras de Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 son palabras de esperanza. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Déjame preguntarte a ti el día de hoy. ¿Crees eso? ¿Crees en Jesús y que Jesús, en Él está la vida? ¿Crees que Él puede resucitar a tus seres queridos? Porque ¿saben qué? Jesús no es el único que habla sobre la muerte. De hecho, el apóstol Pablo hablaba sobre la muerte. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, nos menciona qué debemos de estar, cómo debe ser nuestros pensamientos. No quiero que ustedes sean ignorantes, hermanos míos, en cuanto a las cosas y en cuanto a las personas que han descansado, han pasado al descanso. No quiero que lloren como aquellos que no tienen esperanza. Porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, aún así, Dios traerá con Él a aquellos que durmieron en Jesús. Esto se los decimos a ustedes por la palabra del Señor, que aquellos que estamos vivos y permanecemos hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a aquellos que han pasado al descanso. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después todos los que estamos vivos y permanecemos vivos, seremos arrebatados en el cielo y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, dense apoyo el uno al otro. Levanten el uno al otro en esas circunstancias. Recuérdenle las promesas de Cristo Jesús. Hace unos cuantos meses, queridos hermanos, amigos, esta pandemia le pegó a nuestra familia otra vez. Muchos de ustedes escucharon quizá de este joven líder de aventureros ahí en Ciudad Victoria, que falleció al COVID, 42 años, con hijos, la esposa. Y podemos decir y repetir que esto es injusto. Y lloramos y oramos y levantamos nuestros ojos al cielo y cuestionamos por qué pasan estas cosas. Jesús es la resurrección y la vida. Eso es claro. En medio de la muerte, de la tristeza, de los reclamos, Jesús responde una vez más, porque todo se centra en Él.
Y me acuerdo en esos momentos, ahora en este verano, cuando estábamos orando por nuestro familiar ahí en Victoria. Y estábamos pidiendo un milagro del cielo. Y es que la muerte tiende a hacernos cuestionar nuestra fe, o al menos a poner esas dudas en saber si Dios nos está escuchando, en saber si Dios va a hacer algo para cambiar las circunstancias y la situación. Pero la respuesta que Jesús le hace a Marta y a María, porque María también se la hizo, es la misma. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Crees esto? ¿Crees que yo puedo cambiar las cosas? ¿Crees que yo tengo el poder para hacer eso? ¿Crees que yo puedo cambiar las circunstancias de todo? ¿Lo crees? Y el día de hoy quiero hacerte esa pregunta a ti también. ¿Crees que Jesús cambia circunstancias? Muchos de ustedes están orando fervientemente por las cosas, porque las cosas cambien. Y te puedo decir que si crees en Él, no vas a perderte, mas tendrás la vida eterna. Y si las personas que fallecieron en tu familia, tus amigos, las personas cercanas, si ellos creían en Él, tenlo por seguro, van a tener vida eterna. Si crees en Él, tú recibirás perdón y compasión y vida. Si crees en Él, tu vida cambiará de tal manera que estarás dispuesto a ir a compartir el mensaje de su amor. Si crees en Él, la tristeza y el sufrimiento que causa la muerte se tornará de alguna forma en bendición y en el gozo de la vida eterna. Para muchos esto es algo irracional. ¿Cómo puede ser que nosotros podemos estar tan tranquilos, con paz, cuando hay muerte a nuestro alrededor? El apóstol Pablo nos recuerda y nos dice, nosotros tenemos una creencia, una esperanza, una promesa de que Cristo Jesús es la diferencia. Por eso esta semana que estamos caminando con Jesús, quiero recordarte cada momento que Jesús es la persona que tiene que ser el centro de tu vida. Cuando Él llega a tu vida, cuando Él está en el centro de tu vida, Él hace la diferencia. Él hizo la diferencia en este capítulo, del capítulo 11, porque ustedes se acuerdan de la historia. Jesús lloró, uno de los versículos más famosos de los niños, porque dicen, vamos a aprendernos un versículo favorito. Y uno de los primeros, Juan 11:35, Jesús lloró, el más fácil de aprenderse. Pero Jesús lloró porque Él amaba a Lázaro. Y te aseguro que Jesús ha llorado miles, millones de veces este año por todas las personas que han fallecido, porque Él se preocupa por cada una de sus criaturas. Y quizá nosotros no podemos comprender, quizá podemos estar dudando de que Él no está con nosotros, pero te puedo decir que aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no debes de temer mal alguno, porque Jehová está contigo. Y el valle de la sombra de la muerte ha sido muy real estos últimos meses. Si Él está en tu vida, si crees que Él puede hacer los milagros, a pesar de que no los haga en estos momentos, es como los amigos de Daniel. Si se acuerdan en Daniel capítulo 3, cuando están los amigos de Daniel y les están diciendo, si ustedes no se arrodillan ante esta estatua, los vamos a echar al horno de fuego. Y me acuerdo muy bien cómo responden los amigos de Daniel. Sepa, oh rey, que nosotros no lo vamos a hacer, porque creemos en un Dios que nos puede salvar de ese fuego. Y si no nos salva, y si Él decide no salvarnos, aún así no vamos a adorar a la estatua, porque creemos en Dios. Y ese es el tipo de fe que Jesús quiere que tengamos en estos momentos. La muerte a nuestro alrededor, el temor, la incertidumbre, todas las cosas que están pasando son mínimas cuando lo ponemos en el contexto de Jesús. Porque si tú crees en Él, aunque estés muerto,
tú vas a vivir. Y es ahí donde llegamos al punto, al clímax de esta historia, donde hay esperanza para ti, para mí y todos los que han pasado el descanso, nuestros seres queridos. Porque podemos ver que Jesús dice, quita la piedra. Y dice unas palabras que son las palabras que va a repetir en los últimos días cuando Él venga por segunda vez. Y va a decir, Lázaro, ven fuera. Y va a decir, Arminda, ven fuera otra vez. Y va a decir, Francisco, levántate. Y vamos a llamar y vamos a escuchar el llamado que va a hacer Cristo Jesús a cada uno de nuestros seres queridos. Y cómo ellos se van a levantar porque creyeron en Él, porque Dios, a través de su Hijo, es el dador de la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Vamos a pasar de muerte a vida. Y esa es la promesa que Él nos ha dado. Quizás estamos llenos de dolor en este momento. Yo no sé dónde estás, quizás estás llorando. Yo estuve llorando hace un momento al pensar en mi suegra y al leer los versículos de 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Sí, lloré, pero lloré con esperanza. Lloré porque sé que Cristo va a cambiar todo para bien. ¿Lo va a hacer ahora o lo va a hacer después? Pero lo va a hacer. Y lo que yo tengo que hacer es confiar y creer en Él. Así como los amigos de Daniel. Nosotros no vamos a doblar nuestra rodilla porque Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, aún así vamos a ser fieles a Dios. Es mi llamado el día de hoy. Para que tú y yo caminemos con Jesús. Creamos en Él. Porque Él es la resurrección y la vida, porque de Él mana la vida, porque con Cristo nuestra vida tenemos esperanza para un futuro mejor. Un futuro donde no habrá más llanto, más dolor, más clamor, no habrá muerte y todas nuestras lágrimas serán enjugadas. Espero que tú recuerdes la promesa de Cristo Jesús, de que Él va a levantar a todos los que creyeren en Él. Y está preparando un lugar. Está preparando un lugar. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en el dador de la vida? Esta es mi oración para ti en medio de las tormentas, en medio de la muerte, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Que cuando tú clames y digas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él está listo. Solo tenemos que creer. ¿Crees en Jesús? Que Dios te bendiga. Amén.